Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de la profe Mayra Costa. En esta ocasión vamos a ver para este video el tema de progresión aritmética, que pertenece al tema de matemáticas financieras, en el área sobre todo la cuestión de fundamentos de matemáticas financieras, para entender un poco el concepto de lo que es los diferentes tipos de intereses que se ven durante la materia, y específicamente este tipo de progresión pues se maneja un poco o se comporta como un tipo de interés simple, y por lo tanto, bueno, en este caso para este video vamos a ver cómo poder demostrar que una progresión es aritmética y sobre todo algunas cuestiones específicamente de este tipo de progresiones que tienen la característica de ser una progresión con característica de aritmética. Entonces, primero entendamos que una progresión, como le menciono a mis grupos, es una sucesión de números, que a lo mejor es progresión, sucesión, no entendemos mucho el concepto de esta parte, pero eso lo hemos visto desde la primaria, a lo que nosotros le llamábamos serie, la serie del 2, del 3, del 4, esa serie que íbamos haciendo para aprender la cuestión de las tablas de multiplicar. Pues esta parte la vamos a ver ahora en otro nombre diferente, que no se le llama serie, pero pues al final de cuentas nosotros lo conocemos así, pero acá le llaman progresión. Pero es lo mismo, es un conjunto de números que en algunos casos, por ejemplo cuando lo hacemos en la primaria, tenían un patrón específico. Es decir, si generábamos por ejemplo la serie del 2, pues era 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y ahí vamos haciendo toda la plana, ¿no? El punto es que en este caso lo que nosotros a lo mejor no veíamos en esa ocasión es que había un patrón establecido de ese valor inicial que era el 2 e irle sumando la misma cantidad siempre. Si nos llegábamos a equivocar, pues obviamente volvíamos a corregir de partir en este caso de donde nos habíamos equivocado, ¿no? Pero nosotros, se supone que en un inicio nos dan la progresión. Nosotros vamos a demostrar si esta progresión tiene la característica de ser una progresión llamada así aritmética. Y aquí nosotros ponemos las fórmulas que se utilizan para la aritmética. La parte de arriba es la fórmula para demostrar que una progresión es aritmética, pero ahorita lo vemos acá en el ejemplo. Y la segunda habla sobre un término llamado término A sub n. ¿Qué es este término A sub n? Como les digo a mis alumnos, es ya que demostramos que una progresión es aritmética, y ojo, solamente si es una progresión aritmética. Si no lo es, no voy a poder hacerlo. Lo que yo voy a hacer es que voy a tener pues cierta cantidad de términos, y entonces yo quiero saber si esa progresión con esos primeros términos es una progresión aritmética. Ya que lo compruebe y si lo es, entonces ya me voy específicamente a buscar un número que esté en alguna posición específica. Es decir, si yo tengo nada más los primeros términos de mi progresión, yo a lo mejor quiero saber cuál es el número que está en la posición 1.000.000. Y pues al final de cuentas, para sacar esta posición no voy a ir sumándole esta cantidad que vamos a irle sumando de manera fija, porque nunca terminaríamos, o si vamos a terminar nos vamos a tardar mucho tiempo. Y entonces hay una formulita para poder demostrar cuál es el número que está en una posición n, así le llaman, llamado de manera general término A sub n. Entonces en esta parte nosotros vamos a ver un ejemplo, que por ejemplo la progresión que tenemos acá es el menos 8, menos 4, 0, 4, 8 y 12. Y en el inciso A, o la parte del inciso A, yo les voy a pedir que demuestren lo que es una progresión aritmética. ¿Cómo voy a poder demostrar que una progresión es aritmética? Bueno, ahí va. Tengo la característica de que si yo tengo mi primer elemento, para generar el segundo elemento, yo tuve que haber sumado o restado un valor, en este caso llamado diferencia. Pero ese mismo valor que se utilizó del primero al segundo término, ahora con este nuevo término vuelvo a hacer el utilizar el mismo valor, sumado o restado, para generar el siguiente. Y así nos vamos de manera sucesiva a toda la progresión, en este caso específica. Entonces aquí yo en esta parte necesito saber si ese valor llamado diferencia es exactamente el mismo o no. Y entonces yo aquí veo que la progresión es menos 8, menos 4, 0, 4, 8 y 12. Y puntos suspensivos, porque obviamente la idea es que aquí le seguimos de manera infinita. Entonces muchos grupos me dicen, se ve muy fácil que sí es una progresión aritmética. Pues sí, en algunos casos va a ser muy fácil, pero hay otros casos en los que no se ve tan fácil la demostración de una progresión aritmética. Y entonces vamos a ver aquí en el inciso A, matemáticamente, cómo sería la demostración de que una progresión es una progresión aritmética. Y ahí va. Nosotros la idea es que queremos saber es que el valor de la D, es decir, esa diferencia que se utilizó entre cada término y su anterior, fue exactamente el mismo que se utilizó durante toda la progresión. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a demostrar que el valor de D utilizado entre estos dos términos fue el mismo entre estos dos términos, fue el mismo entre estos dos, fue el mismo entre estos dos y fue el mismo finalmente entre estos dos.
que el valor de D utilizado entre cada par de términos consecutivos y su anterior sea exactamente el mismo. Si es el mismo en todos, automáticamente la progresión es una aritmética. Pero ¿qué sucede si de repente me encuentro uno que no? Eso sí, hay que checar que las operaciones estén correctas. Pero si por ejemplo la primera es la misma a la siguiente, la misma a la siguiente y esta no es la misma, entonces en cuanto yo encuentre una que no fue igual a todas las anteriores que tenía, automáticamente ahí me detengo y digo que la progresión ya no es una progresión aritmética. Y aunque falten más valores de D, 1, 2 o 3 o los que sean, o ninguno, al final de cuentas yo me detengo ahí, digo que la progresión ya no es aritmética y los demás valores de la D no se tienen que comprobar. ¿Por qué? Porque con uno que encuentre automáticamente que sea distinto a todos los demás, pues ya en esa parte yo ya fijo que pues posiblemente obviamente la progresión puedo garantizar que aunque todos los valores anteriores de la D sean exactamente los mismos, no se puede decir que es una progresión aritmética, ya que encontramos un solo valor de D. Y si hay una inconsistencia en los primeros términos, ¿quién me garantiza que más adelante no las haya? Entonces esta parte es obviamente importante, que si una progresión no es aritmética, tengo que comprobarlo de manera matemática encontrando solamente un valor de D que sea distinto a todos los demás. Ahora, si no es una progresión aritmética, yo no puedo hacer eso que mencionábamos ahorita con respecto a encontrar un número en cierta posición. ¿Por qué? Como acabo de mencionar, porque si hay una inconsistencia en los primeros términos, nadie garantiza que en un futuro haya más inconsistencias. Hay otro valor de D ahí distinto y que por lo tanto signifique que el número que yo creo que está en la posición, por ejemplo, 1.000.000, pues realmente no es el número exacto, entonces no es el número correcto. Y por lo tanto entonces no podremos hacer esta parte de buscar un número en cierta posición solamente si no se cumple que la progresión sea aritmética. En el caso que lo sea, lo vamos a ver ahorita en el ejemplo que viene a continuación. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Ya para regresar. Entonces, tengo esta progresión y tengo que demostrar en el inciso A que esta progresión es una progresión aritmética. Y por lo tanto, tendría que tomar cada par de términos, cada parejita, y buscar cuál es el valor de la D que se utilizó. Bueno, digo, a lo mejor ahorita muchos ya observan cuál es el valor de la D que se utilizó. Eso es bueno porque al final de cuentas nos ayuda para estar un poquito ubicados de cuál es el valor en manera matemática que me tiene que dar. Entonces, por ejemplo, yo tomo el menos 8 y el menos 4. Yo aquí pongo la parejita del menos 8 y el menos 4. Al final de cuentas, lo que dice la fórmula o lo que dice la progresión aritmética es que este término que dijimos que es el segundo término, ¿de dónde salió ese segundo término? Ese segundo término se supone que salió de que al anterior a él le sumaron un valor de D. Es decir, matemáticamente significa que el menos 4 se originó ¿de dónde? Pues de que al menos 8 le sumamos un valor de la D. Es decir, este menos 4 ¿de dónde salió? De que al menos 8 le sumamos un valor de D, que no sé ahorita cuál es, yo sé que no puedo identificar todavía cuánto da. ¿Cómo podría saber matemáticamente cuál es el valor de la D que se utilizó? Pues simplemente para saber cuál es el valor de la D, pues de esta ecuación, pues le quitamos el menos 8. Lo pasamos hacia el otro lado con el menos 4 y entonces ya me quedaría el valor de la D que se utilizó, en el dado caso que todavía no lo observemos de manera visual. ¿Qué hacemos con este menos 8? Pues este menos 8 lo pasamos hacia allá y entonces como está restando, pues va a pasar sumando. Y este sería mi valor, en este caso de la D. Al menos 4 le sumo 8, me queda 4 positivo. Quiere decir entonces que se utilizó sumarle 4, porque el 4 es positivo. Como mencionamos, puede ser suma o resta. ¿Cuál es en el caso de la resta? Cuando aquí me puede haber dado negativo. Si me da menos 4, entonces quiere decir que no se le sumó, sino se le restó. Pero en la parte de la progresión aritmética es sumarle o restarle, o sea, no hay ningún problema con la cuestión del signo. Entonces yo me doy cuenta que el primer valor de D que tengo es el valor, en este caso, de 4, sumarle 4, pero faltan más valores de la D. ¿Quién sigue? La siguiente parejita es ahora el menos 4 con el valor de 0. Y otra vez, ¿qué vuelvo en este caso a tener la lógica de lo que es una progresión aritmética? La progresión aritmética dice el segundo término, o sea, el 0. ¿De dónde sale el 0? Pues el 0 sale de que al menos 4 le sumamos un valor de la D. Otra vez, nuestro segundo término, ¿de dónde salió? Pues de que al primer término, es decir, al término anterior a él, en este caso le sumamos un valor de la D. Y es la parte que dice la ecuación. ¿El 0 de dónde salió? Pues de que al anterior le sumamos un valor de la D. ¿Cómo sé que este es exactamente el mismo de acá? Pues otra vez vuelve a ser lo mismo. Este menos 4 lo paso para acá. El 0 se queda como está, ese no se cambia. Este que es negativo pasa a positivo y aquí me queda el valor de D. Este más ya no se lo pongo, acá tampoco se lo puse porque es el signo de más, es más D. Entonces el más ya sabemos que lo podemos poner o lo podemos quitar, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuánto me da 0 más 4? Pues me queda el valor de 4.
Y este mismo valor de D es exactamente el mismo que el anterior, eso significa que le podemos seguir todavía. El siguiente valor ahora ya hice el menos 4 y el 0, ahora vamos con el 0 y el valor de 4. Estos dos valores otra vez, lo mismo que aplicamos acá. ¿Qué es lo que se dice? Pues que el 4, que es el segundo término, ¿de dónde salió? Pues de que al término anterior pues le sumamos un valor de la D. ¿De dónde salió este 4? Pues este 4 salió de que al 0 le sumamos un valor de D, que es lo que dice aquí la fórmula. ¿Qué hacemos aquí? Pues el 0 no es necesario tener que pasarlo para allá, simplemente lo eliminamos, lo borramos, y entonces aquí directamente me da que la D pues es igual al mismo 4 que llevamos hasta ahorita. Entonces hasta ahorita digamos que vamos exactamente igual. ¿Qué sigue? Siguiente términos, el 4 y el 8. Pues otra vez volvemos a hacer la misma. El 4 y el 8, ¿qué nos dice la fórmula? Que el 8, es decir, el segundo término, ¿de dónde salió? Pues de que al anterior a él, que fue el 4, le sumamos un valor de D. Otra vez, ¿el 8 de dónde salió? Pues de que al 4, que fue su anterior, le sumamos un valor de la D. Para saber si es la misma que las anteriores, pues este 4 lo pasamos hacia allá. Como es positivo, lo vamos a pasar negativo, y aquí me queda 8 menos 4, me queda pues el valor de D también el mismo, 4, exactamente el mismo, pero aún así no es suficiente. Yo ya tengo el 4 y el 8, que es esta parejita, pero me falta todavía esta última pareja, que es el 8 y el 12. Se tienen que checar todas las parejas, todos los números consecutivos junto con su anterior, pues tienen que ser todas. Entonces, por lo tanto, tomamos ahora el 8 y el 12. El 12, ¿de dónde salió? Pues de que al 8, en este caso, el 12 fue igual a ¿dónde? A que al 8 le sumamos un valor de la D. Para saber si es la misma que las anteriores, pues el 8 lo pasamos para allá. Como es positivo, va a pasar negativo. Y al 12 le quito 8, pues me da el mismo valor, en este caso, pues de 4. Y entonces, ¿qué me doy cuenta aquí? Pues que todos los valores de la D son las mismas, que ya no tengo más parejitas que checar, y por lo tanto lo que se dice matemáticamente es que el resultado de esta pregunta es si esa es una progresión aritmética. Pueden contestar de muchas formas. Colocar aquí y decir que sí es una progresión aritmética, o si es aritmética. ¿Por qué? Porque ya dijimos que todas las progresiones son, al final de cuentas, o todos los números, conjunto de números, se le llaman progresiones. Entonces ya nada más decir que sí es aritmética, pues me estoy dando a entender que la progresión, que ya lo era, ahora tiene la característica de ser aritmética. O como le digo a mis alumnos, pues la otra es que aquí donde dice la pregunta, en el inciso A, ¿es una progresión aritmética? Pues simplemente contestamos aquí, pues que sí es una progresión aritmética, y que al final de cuentas pues la demostración está en que todos los valores de la D fueron exactamente iguales. Como vuelvo a mencionar, volvemos a encontrar un valor de D distinto a los que llevábamos. Si supongamos que fuera 4, 4 y aquí fuera 3 o 5 o cualquier otro número, pero no el 4, hasta el 4 negativo tampoco, es decir, porque a veces está igual el número, pero el signo no está igual. Entonces, si aquí encontramos un número, supongamos que fuera diferente a aquellos dos que ya llevábamos iguales, aquí me detengo. Ya no hago más, simplemente contesto aquí que no, y estos dos que faltaban por hacerlos no se hacen, ¿ok? Simplemente se dejan pues, sin hacer, porque sería hacer trabajo de más. Con que encontremos un valor de D es suficiente, no necesitamos buscarle más. Entonces, en esta parte es el cómo demostrar pues, que una progresión es una progresión aritmética, ¿ok? Y bueno, podemos tener un montón de ejemplos distintos, con negativos, con fracciones, con decimales, pero la lógica es esta parte de buscar que todos los valores de la D sean exactamente los mismos en cada uno de los términos consecutivos. Entonces, si nosotros tenemos que todos los valores de la D son exactamente los mismos, contestamos que sí es una progresión. Entonces, nada más mucho cuidado al momento de despejar los valores, es decir, al pasarlos hacia el otro lado hay que aplicar las propiedades de despeje. Pero ya teniendo esta opción, entonces nos vamos a esta parte que dice el inciso B. El inciso B, normalmente yo les pongo a mis alumnos término A sub n. ¿Qué significa? Que lo que les digo, esta formulita que está acá es la fórmula que nos traemos para poder decir con esa fórmula cuál es el número que se coloca en alguna posición que yo quisiera conocer. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula, la voy a poner acá un poquito más grande. Término A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por D. Esta parte de aquí hay que entender. El término A sub n es el número que está en la posición n. Este A sub 1, como su nombre lo dice, 1, es el primer elemento de la progresión, el primero que ustedes tengan. Para nuestro caso es el valor pues de menos 8.
¿ok? Más n menos 1, y esta n es la posición que se les da o se les proporciona a ustedes, que puede ser cualquier posición, desde la posición 1 hasta la posición 1.000.000, 2.000.000, 4, no sé, 4.323, la cantidad que ustedes quieran. Al final de cuentas, la posición que ustedes tengan le van a restar 1. Este 1 siempre va a estar de cajón, nunca se va a cambiar, y se multiplica por la d. ¿Quién es la d? Pues se supone que es la d que me dio acá arriba, que fueron todos exactamente los mismos valores, que fue el valor de 4. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí nada más? Aquí solamente hay que simplificar esta parte de aquí. ¿Quién es A sub 1 y quién es en este caso el valor de la d? ¿Por qué? Porque esta fórmula es para el término A sub n de una progresión en general, cualquier progresión que sea aritmética. Ojo, siempre y cuando sea aritmética, vuelvo a repetir. En el dado caso, que en este caso ya es una progresión aritmética, entonces vamos a buscar específicamente cuál es la fórmula para mi progresión que es aritmética. Entonces, para el caso de nosotros es esta progresión. Entonces, ya para mi progresión específica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambio quién es A sub 1 y quién es el valor de la d. Es decir, lo que me va a quedar aquí es que A sub n va a ser igual al valor de A sub 1, acabo de mencionar, es el primer elemento de la progresión, es el valor de menos 8. Entonces, quiere decir que me traigo el valor de menos 8 y lo coloco aquí, más paréntesis n menos 1, y a este lo vamos a multiplicar por el valor de d. ¿Quién es el valor de d? Pues es este valor de 4, el que está acá. Y entonces automáticamente esta sería la ecuación que corresponde a mi progresión aritmética, con la cual yo voy a poder encontrar, pues al final de cuentas, el número que yo quiera en cualquier posición, la que sea. Al final de cuentas, lo importante en esta parte es que yo sepa que el primer término de la progresión pues es el menos 8, y el valor que en este caso tenemos de la d, que fue el que obtuvimos en el inciso A, pues es en este caso el valor de 4. Ya de esta parte de aquí, pues simplemente es irnos a la parte que viene a continuación, que nos dice que queremos encontrar cuál es el término, si ustedes observan en el inciso C, cuál es el término que aquí, como les digo, pueden darles cualquier posición. Al final de cuentas, el número que les haya dado a ustedes su profesor, o en el caso mío, yo doy un número específicamente, ustedes pueden darle otra posición que diferente, la que ustedes quieran, pero todo es a partir de esta fórmula, porque acabamos de mencionar que esta es la fórmula que genera todos los elementos de la progresión, todos, desde el primer término hasta el último término. Por ejemplo, la 100, aquí nos piden buscar cuál es el número que está en la posición 100, pues yo no me voy a ir sumándole de 4 en 4, de 4 en 4 hasta llegar a esa posición 100, porque si me llego a equivocar, así como cuando estábamos chiquitillos en la primaria, pues me voy a equivocar y voy a volver a empezar otra vez, entonces pues vamos a batallar, ¿no? Entonces, para estar seguros, lo que se hace aquí es que tomamos que esta parte de aquí, que es el 100, representa mi valor de la n. Entonces quiere decir que yo quiero buscar quién es el elemento que está en la posición 100. ¿Quién es? Pues el valor de menos 8 más el valor de la n, que en este caso dijimos que es 100, al cual le voy a restar 1 y lo voy a multiplicar por 4, es lo que me dice la fórmula. Tomo el menos 8 más n menos 1 multiplicado por 4. ¿Quién es la n? La posición que les dé. Si les dan la posición 4323, 4323 va aquí. Si le dan la posición 49, la 49 va acá. Si le dan la posición 1.000.000, pues el 1.000.000 va aquí. Este 1 siempre va a ir de cajón. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues ya sabemos que por orden de jerarquía de las operaciones, se hace primero lo que está entre paréntesis, después lo vamos a multiplicar por 9 y finalmente le vamos a restar 8. O si ustedes lo hacen así de manera conjunto en su calculadora, así como está, sin olvidar estos paréntesis para decir que eso es una resta y que se hace primero. Entonces el resultado de este inciso C es que el término que se encuentra en la posición 100 es el número 388. ¿Qué hacemos aquí? Pues a 100, en este caso, le resto 1, me da 99. A 99 lo multiplico por 4 y lo que sale le restamos en este caso, pues el valor del 8. Y entonces en esta parte tendríamos que el resultado que se genera en la posición 100 es el número 388. Pero de manera, digamos, general. A lo mejor en esta parte, como les digo, ustedes pueden tener cualquier elemento de la progresión, el que ustedes decidan. Y a algunos les digo o les demuestro la parte, por ejemplo, del siguiente elemento. En este caso, por ejemplo, aquí yo sé que esta parte de aquí es el término A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, que son los primeros 6 términos de la progresión. De aquí seguiría el A sub 7, que el A sub 7, si seguimos con el mismo patrón de la D, pues debería ser a ese 12, le sumamos este 4 y me da el 16.
Y entonces siempre le digo a los alumnos que cuando usamos esta fórmula, supongamos que usamos esta y quisiéramos saber cuál es el término A7, y vamos a ver si es cierto que nos da 16 para que me crean lo de la fórmula. Esta parte sería pues el menos 8 más, me da olvidado más, el menos 8 más el valor de la n, que sería pues este valor de 7, menos 1 multiplicado por el valor de 4, que es el valor de la d. ¿Qué hacemos aquí? Pues a 7 le quito 1, me queda 6, lo multiplico por 4, pues 6 por 4 me queda 24. A ese menos 24, dice acá, le restamos 8, pues a 24 le quito 8, me queda 16, que es el número que tenemos acá. Entonces quiere decir que específicamente es correcto. Esta fórmula que está acá genera todos los elementos de la progresión, todos. Desde el primer término hasta el último término, hasta cualquier término que ustedes quieran. Específicamente a nosotros nos pidieron la posición 100, pero esto solamente lo hago para demostrar que en el dado caso que no crean, pues al final de cuentas esta progresión, esta parte de la fórmula que mencionan acá, que está en el inciso B, esta genera todos los elementos de la progresión, partiendo de que el primer término de tu progresión es menos 8 y que el valor de la D, que en este caso se tiene acá, pues es el valor de 4. Obviamente he demostrado anteriormente que esta progresión pues ya era una progresión aritmética, y eso es bien importante. Si no es una progresión aritmética, esto no se puede hacer porque no estaríamos muy seguros del resultado. ¿Okay? Y bueno, con esta parte de aquí, con este ejemplo, terminamos el tema de este video, que era, como mencionamos, progresión aritmética. Espero le hayan entendido un poco a lo concepto de lo que es la demostración matemática en el inciso A de una progresión aritmética, y ya buscar un término, ya que ya parte como ponerte a jugar, de buscar un término en cierta posición con esta fórmula llamada término A sub n, que de manera general, pues acá está A sub 1 más n menos 1 multiplicado por la d. Y entonces, bueno, con esto damos por terminado el video del día de hoy. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal de la profe Mayra Costa. Cada vez vamos siendo más y vamos aumentando un poco más la cantidad de suscriptores. Agradezco a todos aquellos que han compartido y han dado like al canal, a todos que han dado sus comentarios, a la brevedad posible, ya saben, les contesto. A veces el tiempo no me da porque ando un poco ocupada, pero bueno, agradezco a todos los que han compartido este video, y sobre todo a todos aquellos que se han suscrito, y sobre todo a todos aquellos que han visto los videos, para que ustedes puedan, en este caso, salir mejor en los exámenes. Esa es la idea, ese es el fin de este canal. Entonces, espero que este video también les sirva a todos los que llevan matemáticas financieras, específicamente el tema de progresión aritmética. Y bueno, no se olviden de seguir compartiendo, seguir dándole like, y aquellos que no se han suscrito todavía, pues háganlo. Y bueno, al final de cuentas, la idea de esta parte es que les sirvan los videos. Y bueno, sería todo por este video. Agradezco a todos su tiempo, y bueno, nos vemos en el siguiente canal. Y ya saben que este video y todos van con dedicatoria especial para esa persona que tengo allá en el cielo, y bueno, que al final de cuentas fue motor para este canal. Y agradezco a todos su tiempo, y nos vemos en el próximo video.